Consistorio de Ancianos, Corpent Unida y Radio IPUC te traen lo que estabas esperando. Defensores de la Fe 2015. Invitados: Fernando López, Álvaro Torres, Reinel Galvis, Gildardo Gómez y Jesús Arias. Una serie de programas radiales exclusivos, transmitidos solo por la nueva Radio IPUC y nuestras emisoras afiliadas. El espacio para que descubras los principios doctrinales y puedas preguntar abiertamente. Escríbenos a nuestro correo preguntas@lanuevaradioipuc@gmail.com. Les damos la cordial bienvenida a nuestro programa de hoy. Para más información, visite www.radioipuc.org. Apologética en su máxima expresión en Defensores de la Fe 2015. Señoras y señores, amigos y hermanos, bienvenidos a Defensores de la Fe 2015. El objetivo de este programa es despertar el deseo de escudriñar la palabra del Señor, de investigar y de defender lo que creemos, predicamos y vivimos, sin ir a sacrificar el amor, que es lo que nos debe de identificar como discípulos del Señor. En esto conoceréis que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. A esta hora tenemos con nosotros al hermano Álvaro Jesús Torres Forero. Él nació en 1944 en Barranquilla, Atlántico. Ha sido secretario general de la Junta Española, presidente de Corpent Unida, director de publicaciones de la Iglesia, secretario de actas, tesorero general de la Iglesia, segundo vicepresidente, director de Educación Cristiana, primer vicepresidente, presidente de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia en 2 periodos, y actualmente es nuestro director de misiones extranjeras. Con esta hoja de vida tan hermosa, le damos la bienvenida a nuestro hermano Álvaro Torres. Hermano Álvaro, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Gracias por tantas flores. Tenemos también con nosotros al hermano Jesús Arias, miembro de Corpent Unida y quien tuvo la idea de este programa Defensores de la Fe 2015. Deseamos con este programa, hermano Álvaro, despertar el interés de parte de todos los miembros de la Iglesia por escudriñar las Sagradas Escrituras para concientizarnos de las raíces de nuestra Iglesia y de nuestra fe. Históricamente, los pentecostales somos conocidos por ser no solo muy avivados, sino por ser muy evangelistas, muy incisivos para compartir a los demás cristianos algunos temas que consideramos de vital importancia. Por ejemplo, el de la unicidad. Para definir esa verdad que, según lo que plantea el propio Jesucristo, no es cualquier tema. Orando, Jesús decía estas palabras que son de mucha importancia cuando de abordar el tema de la unicidad se trata. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, decía Jesús al Padre, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Muy bien. En consideración a esto, los miembros de la Iglesia nos han enviado varias preguntas. ¿En qué consiste la importancia de la unicidad y del nombre de Jesús cuando de la salvación nuestra se trata? Hermano Álvaro, esperamos su respuesta. Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Contento de charlar con ustedes. A mí siempre me han gustado más los conversatorios que las exposiciones académicas. Y quisiera que abordáramos este tema con esa facilidad. No hagamos una cosa complicada, sino sencilla. Decíamos que el argumento de que Dios es uno
en relación con la salvación es piedra angular de la fe cristiana. Y como prueba de ello, uno encuentra que en el libro de Deuteronomio, Dios arranca un argumento con el propósito de que Israel comprenda lo que él ha hecho y cómo este hecho es único y trascendental. Entonces, en ese capítulo 4, el Señor le dice: mira, a Israel, pregunta, vete al país que tú quieras, donde sale el sol o donde se pone. Pregunta si uno ha visto lo que tú has visto. Si algún dios de esos dioses de que se hablaban ha hecho por su pueblo lo que Jehová ha hecho por ti. Si algún dios entró a otra nación y sacó a un pueblo de entre otro pueblo, si hizo las maravillas y los milagros y los portentos y los prodigios que tu Dios ha hecho por ti, averígualo, porque a ti te fue mostrado. Y aquí es donde yo digo que está la esencia del argumento, porque es la primera conclusión del argumento. A ti te fue mostrado para que creas. Para que creas. Yo quiero que tú creas algo. ¿Y qué es lo que Dios quiere que crea? Lo que Dios quería que él creyera, porque le importaba, para que todo lo que pasó tuviera algún valor, para que no se quedara solo en un prodigio histórico. Dice: a ti te fue mostrado para que creas que Jehová es Dios y que no hay más. Es decir, todo lo que yo he hecho, y creo que esto es importante para mí, cuando leo la Biblia y veo los portentos que Dios ha hecho, para mí me emocionan, es porque yo soslayo que detrás de todas esas acciones portentosas de Dios hay un solo propósito, y es que el hombre lo conozca, que el hombre sepa quién es Él, porque la consecuencia de que Él sepa quién es Dios será su salvación. Si Dios es uno y suficiente, entonces ese hombre podrá tener un Salvador suficiente. Así que el Señor dice: a ti te fue mostrado para que creas que Jehová es Dios y que no hay más. Eso nos deja con un solo Salvador. Entonces, lo importante de esa primera conclusión es que nos lleva a la razón del por qué. Es decir, yo creo que la gente se entretiene mucho con las cosas grandes que pasan, pero no se pregunta por qué pasan. Y lo grande de una cosa es la razón por la que se hace. Entonces, el argumento continúa y cuando llega al 6, llegamos a una segunda conclusión. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es único. El Señor uno es. El Señor el tuyo es incomparable. Él es único y Él es uno. No hay como Él. ¿Para qué te estoy diciendo esta verdad? Creo que muchas veces caemos en la triste costumbre de apropiarnos de la Biblia como un conocimiento académico, a discutir con otros y ganarle los argumentos y demostrarle que yo sí sé, y el capítulo tal, y el versículo tal, y entonces yo sí sé cómo derrotar a uno que no cree como yo. Pero el Señor tiene un interés más grande, no es una cuestión académica. Claro que es una verdad académica y es grande, como tal, pero el propósito mayor que Dios tiene es que esta verdad, una vez que cale profundo en tu ser y la entiendas, tú se la enseñes a tus hijos. Y es tan importante que era una enseñanza cotidiana, era una enseñanza permanente. Dice, cuando tú vayas de camino, en vez de contarle la historia de Caperucita Roja, dile lo que Dios hizo en Egipto, cuéntale. Cuando te sientes a comer a la mesa,
He contado una historia de animalitos y leones. Cuéntale. Es decir, que Dios tiene un interés en que la fe que generaba esta historia siguiera siendo sembrada en las generaciones que continuaban. Es decir, la grandeza de eso no debía quedar circunscrita a un hecho histórico o a un beneficio momentáneo de un pueblo, sino que es que esta bendición debía proyectarse contándola y contándola, porque el poder de la predicación siempre ha sido el mismo. Es contar la historia, es sembrar y generar fe. Entonces él le dice, cuéntale. Esa verdad y esa metodología, esa pedagogía de Dios, eso se hizo notorio a través de toda la historia. Pues sería muy largo de citar todos los capítulos, los versículos y los libros, pero solo basta darle un vistazo a la Biblia para no darse cuenta que una de las cosas que Dios remarcó mucho fue esa verdad. Israel cometió muchos pecados y los pecados fueron corregidos, pero Dios no se detuvo a estar hablando de ese pecado todo el tiempo. Pero de esta verdad, que es la solución a esos pecados, sí habló todo el tiempo. Porque lo importante era la solución. Y la solución es que Dios era único. Y entonces, por eso es que dice, tú eres Dios, a ti vendrá toda carne. Tú eres Dios, tú oyes la oración. Es decir, lo importante es que en este mar de confusiones y maldades hay uno que soluciona. Amén. Eso pasa en el Nuevo Testamento y Jesucristo aprovecha la primera oportunidad que tiene para decirlo. Y él dice, no, el mandamiento más grande que hay en toda la Escritura es este. Oye, Israel, por algo dijo él que es el más grande, ¿cierto? Eso no lo hemos inventado nosotros, ni la iglesia pentecostal, ni el consistorio. Eso todos nosotros lo hemos aprendido de Jesús. Él dijo, el mandamiento más grande de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sí, creo que es muy importante que nosotros enganchemos esa verdad del Antiguo Testamento con estas afirmaciones del Nuevo, porque el mismo que salvó al pueblo en el Antiguo, aunque usa otro método u otra manera, es el mismo que nos va a salvar acá. Eso quiere decir que el que tiene la capacidad no la ha perdido y que sigue siendo como Dios, que es inmutable, el mismo. Entonces creo que la creencia en un Dios es fundamental. Yo contaba una anécdota porque discutí con alguien. Entonces si alguien me hablaba pues de que lo importante era creer en el amor de Cristo. Y le digo, bueno, está bien que el amor de Cristo es algo grande, está bien. Pero ¿por qué es tan grande? No, porque nos amó tanto que se entregó por nosotros. Y bueno, muy bien, supongamos el caso que yo te ame mucho y como te amo tanto, entrego mi vida por ti, me hago matar por ti. Eso te salvaría. Y casi con burla se rió de mí y me dijo, claro que no. Y digo, ¿y por qué no te salvaría? ¿Qué? Dice, porque tú no eres Cristo. Y está bien, ¿y qué tiene Cristo que yo no tenga? Entonces digo, bueno, es que Cristo es Dios, precisamente. Entonces la grandeza de la obra del Calvario, aparte de ser una obra magnífica y grandiosa de amor, es grandiosa porque el que amó no fue cualquiera. No es, la Biblia no dice porque de tal manera amó un hombre al mundo, sino porque de tal manera amó Dios. Y eso es lo que hace grande la salvación, el autor de ella. El autor de esta salvación es grande y eso hace la salvación grande. Porque cualquiera que me ame es una cosa bella. Mi mamá me ama mucho y las madres han llenado los libros de poemas de ese amor tan noble y tan grande de dar su vida por sus hijos. Pero ese amor nunca se ha dicho que salvó a la humanidad, ni siquiera a ese hijo.
Así que no solamente nos salva el amor, nos salva el amor de aquel que es tan grande que su amor por eso es muy grande. Entonces, creer en un Dios único y todopoderoso, maravilloso, que hace cosas portentosas, y decir que ese Dios hizo que yo fuera el objeto de su amor, hace que esa salvación sea una expresión de misericordia infinita, porque Él no tendría por qué amarme. Él no necesita, Él tiene tanta grandeza que yo no sería nada. Pero Él, fíjate, cómo se fijó en mí y me amó. Entonces creo que la creencia en el Dios único hace a la salvación única. Y ese es el fundamento, que es que el que hizo esta salvación no es cualquiera. Es más, nadie otro la puede hacer porque no hay nadie otro como Él. Él es único. Estamos en Defensores de la Fe, es una realización de Radio IPUC de Concorpent Unida y con el apoyo del Consistorio de Ancianos. Y a esta hora tenemos con nosotros al director de Misiones Extranjeras, nuestro hermano Álvaro Torres. Vamos con un pequeño corte musical y regresamos con más de esto que se llama Defensores de la Fe. Tócale ahora, extiende tu mano.
te va a curar. El Todopoderoso está aquí, Cristo ya está pasando aquí. Extiende hoy la mano y tócale. Virtudes saldrán. El Todopoderoso está aquí, Cristo ya está pasando aquí. Extiende hoy la mano y tócale. Él te va a sanar, Él te va a curar. El Todopoderoso está aquí. Una canción que nos habla de ese único Dios que es todopoderoso. Ustedes, nuestros oyentes, pueden enviar sus preguntas sobre doctrina al correo electrónico preguntaslanuevaradioipuc@gmail.com. Repito, preguntaslanuevaradioipuc@gmail.com. Hermano Álvaro, la siguiente pregunta que nos hacen es: si Dios es único, ¿por qué en algunas partes de la Biblia aparecen expresiones como hagamos o descendamos, quién irá por nosotros, como por ejemplo en Génesis 1:26, en Génesis 11:7 o en Isaías capítulo 6? Como digo yo, porque yo soy uno y cuando bautizo digo, bautizamos 20. Es decir, el plural no necesariamente habla de muchas personas. Las personas a veces, aún a veces personas académicas que tienen conocimiento que debía hacerlos hablar distinto, parece que los prejuicios los llevan a decir barbaridades aún idiomáticas. Yo quiero hacer una pequeña reflexión antes de responder la pregunta. Yo quiero que ustedes entiendan una cosa. La Biblia es judía, pero la historia no lo es. Los judíos hablan hebreo, pero Dios no habla hebreo. Esta es la historia de Dios contada por un pueblo. Con eso quiere decir que ese pueblo usó los medios que ellos tenían para expresar lo que Dios hizo, pero que no es su historia. Es decir, el que ellos la digan de una manera no la cambia, porque esa historia no es del pueblo judío, esa historia es la historia de Dios. Dios se la contó a un hombre que no la vivió, porque yo soy de las personas que creo que aunque haya documentos y haya cosas donde uno pudo haber encontrado información que le pudiera ayudar a redactar un libro, creo que hay partes del Génesis que no forman parte de la tradición de nadie, porque nadie estaba ahí. No había secretario de actas el día que Dios hizo la creación. Así que la única manera que Moisés tuvo de saber lo que pasó allá es que Dios se lo revelara. Dios no usa palabras para revelar, Dios se revela, y cuando es una cosa intuitiva, Dios me revela, yo sé lo que Él me está diciendo. En un minuto me puede decir todo el contenido de un libro de 1000 páginas, porque Él no necesita palabras. Eso lo hago como reflexión, porque me parece que a veces al leer la Biblia olvidamos eso. Ayer mismo yo paré en Bogotá y hablé con un hombre que es experto en hebreo. Y le decía yo, vean, el problema de los mesiánicos es que ellos quieren hacernos creer que el hebreo es el idioma que Dios habló. Pero es que cuando Abraham fue llamado, ya la humanidad existía y Abraham no hablaba hebreo. Y él es el padre de la nación hebrea. Él hablaba caldeo, que es un idioma muy pagano. Así que el idioma hebreo surgió de todo lo que los israelitas fueron aprendiendo en Egipto y en otros caminos y formando su idioma. Entre otras cosas, un idioma muy limitado, de muy pocas palabras y muy poco elaborado. Así que no tenía expresiones fáciles para decir todo lo que se quería decir. Eso casi ningún idioma lo puede hacer. Uno siempre que se expresa siente que se queda corto
porque no dijo lo que quería decir. Las palabras jamás dirán lo que una persona quiso decir. Los pensamientos no tienen límite en esencia, la palabra sí. Entonces no es posible una cosa. Eso lo hago como una reflexión para invitar a pensar a los que solamente leen la Biblia y quieren hacer un argumento puramente filológico. Y no se trata de solo de filología, se trata de verdades divinas. Y por ser divinas, trascendentes a cualquier forma, aún idiomática. Pero volviendo a la pregunta del uso del plural, es una cosa muy simple. Una vez escuché a un rabino convertido que tenía un programa de radio explicando los versículos y otro judío hebreo lo llamó y le dijo eso. ¿Por qué Dios decía hagamos? Y el judío ni le respondió, le dijo, a mí me extraña que usted, sabiendo hebreo, me haga esa pregunta. ¿Por qué? Porque esa pregunta ni siquiera en el día de hoy es pertinente. Como dije antes, yo voy a un sitio, bautizo 40 personas, me meto en el agua y yo las bautizo. Pero cuando llego a la iglesia digo, hermano, qué bendición, bautizamos 40, haciendo partícipe de manera deferente a personas que no participaron en el bautismo. Yo lo bauticé. Eso es lo que en la Biblia de Jerusalén tiene un comentario ahí. Lo llama el plural majestático. El plural de majestad es aquel que usan las personas que tienen una representación muy amplia y cuando se expresan quieren abarcarla toda. A un rabino le preguntaron por qué Elohim era plural. Y él dijo, el nombre no es la persona. El nombre es una representación ante los otros y produce en los otros una percepción. Entonces, cuando a mí perciben como el hombre orquesta, yo soy muchos, aunque soy uno. Dios es un ser orquesta. Y cuando los hebreos, que no tenían manera de expresarse, no Dios de pronto no usó esas palabras que están ahí. Los hebreos, que no tenían una forma de expresarla, usaron el plural majestático que tiene a su idioma para decir lo que Dios había hecho o dicho. Entonces, ningún teólogo responsable, verdadero teólogo, porque uno escucha argumentos de teologuitos, de personas principiantes en teología tratando de jugar con palabras, es un argumento como ese. Pero un teólogo serio, profundo, nunca usaría Génesis 1:26 para tratar de demostrar que Dios son varias personas. Yo paso por un cuarto cerrado y escucho una voz detrás de la puerta que dice, hagamos un banquete. Hagamos un banquete no me dice a mí quién lo dijo ni cuántas personas están hablando. Así que decir que son 13 es porque yo tengo un prejuicio trinitario. No porque el versículo insinúe nada. Dios habla como una autoridad. Si uno investiga todo lo que se dice sobre Elohim y sobre los plurales de Génesis, uno encuentra que los teólogos admiten que Dios representa muchas autoridades, muchos poderes, y que por eso se pluraliza, porque no había una palabra que expresara una persona con esa multiplicidad de virtudes o de poderes. Pero no porque sean varias personas. Eso además lo usaban no solo con Dios, sino con un juez, con un magistrado, con un rey, con un general. Todas esas personas que representaban muchas cosas se usaba el plural. Entonces, Génesis 1:26 para mí no plantea ninguna dificultad. Yo una vez le dije a una persona, digo, vea, a mí en realidad no me interesaba con quién Dios estaba hablando. A mí me interesa con quién no está hablando. Y yo sé con quién no estaba hablando. Yo puedo probar que no existe un Hijo eterno, por tanto Dios no habla con alguien que no existe. Tuvo que hablar
o usando un plural de majestad, o si habló con alguien, habló con los que existían, ángeles, arcángeles, querubines, serafines, si hablaba con alguien, pero no necesariamente hablaba con alguien. Dios habló en plural porque Él es un hombre, un ser con mucho poder y mucha representatividad, pero no creo que eso plantee un problema para que discutamos sobre si hay varias personas o no en la divinidad, porque no se presta para eso. Eso hoy día los libros lo explican, es decir, que casi no tenemos nosotros que defendernos de eso porque está bastante explicado. En Strong's Concordance of the Bible usted encuentra la misma explicación. En Smith Bible Dictionary explica la misma explicación. Es decir, que eso no es un secreto. Hoy día eso no es un secreto que hagamos. No se refiere a plurales de personas en la divinidad. Eso es un plural de majestad. O si acaso, dice el comentario en la Biblia de Jerusalén, si acaso se refiere a la corte celestial. Pero es muy raro que Dios hable con la corte celestial como iguales. Sí, Él está hablando de un plural de majestad. Eso básicamente es lo que para mí significa el plural de Génesis 1:26. Los otros plurales que hay en Génesis son muy fáciles de explicar. Estaba Abraham en el capítulo 18 de Génesis, en su tienda, y llegaron 3 varones, ¿verdad? Los 3 hablan, y se ve que uno de ellos es Jehová porque Abraham habla con él. Alguien puede decir, no, está hablando con los 3. No, si tú lees el capítulo 19 de Génesis, te das cuenta que dice, y llegaron los 2 ángeles. Es decir, que uno se quedó hablando con Abraham, que era Jehová, era una teofanía, y los otros 2 eran 2 ángeles que lo estaban acompañando, y se fueron allá. Así que no hay problema de que hay más de un Dios o más de una persona, porque la Biblia lo explica. El capítulo 18 dice una cosa y el 19 te la aclara. En Isaías dice, ¿a quién enviaré? Singular. ¿Y quién irá por nosotros? Porque el que envía siempre es Dios. Dios mismo puso a unos. Dios llamó a los que quiso. Dios comisionó a sus discípulos. Es decir, el envío siempre es de Dios, pero el ir no es de Dios, es de los ángeles o las personas. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Eso es otra cosa. Entonces, en ese capítulo está claro que él estaba rodeado de seres extraordinarios que decían santo, 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 y ellos no iban a ir. Porque los ángeles no salvan a las personas, no les predican a las personas. Así que ¿quién irá por nosotros? Pero yo lo enviaré. Así que los plurales del Antiguo Testamento son sencillos. En todos se habla de los ángeles, de los personajes que Dios envía. El único que plantearía alguna dificultad, según hemos visto, es Génesis 1:26, pero en realidad es solo un asunto de prejuicio teológico. Si la doctrina de la Trinidad no existiera, ese versículo sería intrascendente. Nadie preguntaría por él. Pero las personas, como oyen que hay 3, entonces aquí hay un plural, debe ser los 3. Pero la Biblia no habla de 3. Ahí puede ser que hable de 20, 50 o 500, porque dice hagamos. Eso no es 3. Hagamos un plural indefinido. Muy bien, hermano Álvaro. La siguiente pregunta es, si Jesús es el mismo Dios, ¿por qué el apóstol Pablo le dice a los Corintios en la primera carta, capítulo 15, verso 28, que el Hijo se sujetará al que le sujetó todas las cosas, para que Dios sea todo en todos? Escuchamos su respuesta. Yo creo que esta pregunta ni siquiera un trinitario debiera hacerla.
Es decir, porque es que leyendo uno a San Agustín, que es uno de los paladines de la Trinidad, él hace mucha claridad entre Dios manifestado en carne, es decir, el Hijo hombre, y el Dios Dios. Los dioses no oran, así que Jesucristo nunca oró como Dios. Los dioses no tienen hambre, los dioses no se cansan, así que todo eso, yo creo que a veces las personas lo que tienen es un temor de aceptar que la manifestación de Dios en carne es real. Es tan real que puede vivir en una naturaleza lo que no puede vivir en otra. Al punto de que Dios, como tal, en su esencia absoluta, es eterno y no puede morir. Y en cambio, en su manifestación humana, pudo morir. Entonces, esa pregunta también hay que hacerla en todo el Nuevo Testamento, porque Jesús dice que Él vino a hacer la voluntad del Padre. Así que había una voluntad sujeta a otra. Él dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, el Hijo como tal, una manifestación en carne, no era una figuración, era un ser que estaba sujeto, porque era humano, a la divinidad. Así que ninguna manifestación de Dios es igual o superior a Dios. Esa manifestación, llámese teofanía o llámese el Hijo de Dios, está sujeta a Dios, porque todo el tiempo que Jesús vivió, así habló: el Padre obra y yo obro. Mi Padre está ocupado, yo también estoy ocupado. Es decir, en el libro está escrito de mí: vine, oh Dios, para hacer tu voluntad. Entonces, la manifestación de Dios en carne nunca usurpó el hecho de que era igual a Dios en alguna forma, hacerse igual en la otra. Eso es sencillo. Cuando la Biblia habla de que hay un mediador, eso quiere decir que Dios como tal no se puede relacionar con la humanidad porque nos mataría. No me verá hombre y vivirá. Es decir, que Dios era imposible acercarse o dejarse ver de nosotros. Pero nosotros estamos viendo a Dios en la faz de Jesucristo, es decir, modulado. Le bajaron la intensidad a través de una manifestación en carne. Esa manifestación se mantiene sujeta y siempre lo ha estado. Y obviamente a esa manifestación no se puede sujetar el Espíritu Eterno. Además, no se ha sujetado nunca. Dios siempre llenó todo el universo al mismo tiempo que habitó plenamente en Cristo. Como nosotros necesitamos una mediación, porque nuestra condición humana no nos permite una relación directa, tenemos que tener un mediador. Hay un mediador entre Dios y los hombres. No dice Jesucristo, dice Jesucristo hombre. Ese hombre Jesucristo, que en este momento es un mediador, mientras lo necesitamos nosotros. En la hora en que yo no lo necesite como mediador, Dios no lo va a usar como mediador, sino que lo va a absorber, es decir, para que sea su manifestación permanente ante la humanidad, porque Cristo es la imagen del Dios invisible. Él será la luz de aquella ciudad que no tiene sol. Entonces, en ese momento, Dios ya no lo va a utilizar, sino que va a hacer en él plenamente. Eso es lo que quiere decir, no que el Hijo va a desaparecer como existencia, sino como función.
ya no lo utilizo para esto porque no es necesario, los seres humanos no necesitan mediador, puesto que seremos transformados a su semejanza cuando le veremos, seremos semejantes a él. Entonces ya no habrá necesidad de que esa manifestación sirva como mediador, sino que esa manifestación será la presencia permanente de Dios con nosotros. Entonces, como el Espíritu Eterno no se sujeta a nada porque es soberano, no se sujetó a ese cuerpo, sino que el cuerpo, Cristo siempre dijo que estaba sujeto a él, siempre lo dijo. Y ahora dice, no, ahora sí queda sujeto por siempre, pero con una función diferente. No ya una función de mediador para pecadores, porque ya no habrá pecadores. No habrá gente que se venga a arrepentir, a entregarse. No habrá gente que necesite un sacerdote. No habrá gente que necesite un cordero. No habrá nadie, porque todos estaremos libres. Ahí ya Dios no necesita mediador, pero usará su imagen como propia. A eso es lo que dice la Iglesia. Entonces el mismo Hijo se sujetará al que le sujetó a todas las cosas. Es decir, esa revelación en carne quedará absorbida en la divinidad como imagen permanente de la divinidad. Porque de todos modos, Él es la imagen del Dios invisible. Una pregunta más que nuestros oyentes han hecho a través de preguntas@gmail.com es: si Jesús es el mismo Dios, ¿por qué Juan escribió que Jesús dijo: Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese? Juan capítulo 17, el versículo 5. Volvemos, creo que, a la misma problemática. Yo estuve repasando el versículo en sus textos originales y realmente es muy complicado traducir, verter al español o a un idioma de tipo occidental lo que este texto dice. Y volvemos también a la concepción de quién es Jesucristo y de quién es Dios y cómo Dios se manifiesta en Cristo. Las dos naturalezas. Una vez yo recuerdo que un hermano, un encuentro de caballeros, estaba intentando separar pues a Dios esencial de la manifestación de Dios en carne. Y yo le dije, hermano, eso solamente puede ser un ejercicio académico. Es decir, que teóricamente yo puedo, en teoría, tener aquí a Dios y tener aquí al Hijo, manifestación de Dios. Pero es imposible tomar un bisturí y cortarlo finamente hasta que me quede uno aquí y el otro acá. Porque en él habita, vive de manera permanente la divinidad de forma corporal. Entonces, yo creo que eso hay que entenderlo primero. Entender también que para Dios no hay presente, ni pasado, ni futuro. Eso para nosotros es muy complicado de entender, pero hay que intentarlo porque así es. Es decir, para Dios, mi mamá está embarazada, yo estoy naciendo, estoy creciendo, estoy estudiando, me estoy graduando, me estoy casando, estoy predicando, me estoy muriendo y estoy resucitando. Así que para Él todo eso está pasando en el presente. Eso también es muy complicado para nosotros porque nosotros sabemos de ayer y de mañana. Sabemos de lo que pasó antes y lo que pasó después. Cuando te enseñan a hacer una reacción, te dicen, bueno, primero el tema, luego qué pasó antes y luego qué pasó después. Pero con Dios eso no es posible. Aunque para nosotros sea muy complicado entenderlo, hay que intentar entenderlo. Cristo, de todos modos, tiene una existencia virtual, hablando pues en términos modernos. Tiene una existencia virtual, una existencia potencial, que no por ser potencial real. Y tiene una existencia material. Y nosotros, en ese ser tan diferente a nosotros,
no podemos quitarle esa naturaleza, porque eso es lo que lo hace a él distinto, eso es lo que lo hace a él maravilloso. Entonces, en Dios, en Dios Cristo, la mamá está embarazada, está naciendo, lo están persiguiendo, lo están juzgando, lo están crucificando, lo están resucitando, se está glorificando. Siempre ha tenido esa característica, esa gloria. Pero cuando estuvo en la tierra la disfrutó menos, porque para poderla disfrutar tuvo que subir a una montaña y transfigurarse y mostrar que realmente él tiene una gloria que la gente no conocía. Y dice, bueno, no es necesario que la gente conozca esta gloria para que sepan quién soy yo, de verdad, verdad. Entonces, esto es lo que él está hablando, porque creo que nosotros debemos entender que este capítulo está en el inicio del camino al Calvario. Es decir, yo prediqué un sermón que titulé La experiencia a la sombra de la cruz. Entonces, del capítulo 10, por ahí 12 de San Juan, empieza un sprint final, una recta final. Entonces aquí está ya empezando la angustia del Cristo que tiene que morir. Y él dice, si me vieran con la gloria que verdad tengo, la que siempre he tenido. Yo estaba buscando este versículo y ese texto es muy lindo, porque dice esencialmente que Cristo, cuando dice estaba, que estuve cuando estaba contigo, cuando era parte de ti. Es decir, el texto griego da a entender eso, cuando era parte de ti, esencial de ti. Así que este verso es muy teológico, es muy profundo, pero en ninguna manera está hablando de una preexistencia de la manifestación en carne de Cristo, porque la Biblia sí es muy clara en decir que la manifestación en carne de Cristo comienza el día que fue engendrado. Tú eres mi hijo y yo te engendré hoy. A eso es lo que se llama hijo, porque un hijo es un ser engendrado. Entonces, le veremos más inatractivo para que le dé, pero eso es una forma de verlo. Pero él no es así, porque en la transfiguración él le demostró que él no era así. Cuando los judíos le faltaron el respeto y le dijeron que él echaba a los demonios por poder de Satanás, él les dijo, bien merecido me lo tengo yo por presentarme con esta pinta, con esta presentación tan humana y tan sencillita. Y le digo, si ustedes me faltan el respeto vestido así, se los perdono. Pero si ustedes supieran a quién le está faltando el respeto, eso no tiene perdón ni aquí ni en toda la eternidad. Entonces creo que nosotros sí tenemos que aceptar esa realidad de Jesús. Es que es una realidad que lo hace, que no la tiene nadie, y eso lo hace distinto. Pero no podemos aceptar, porque la Biblia no lo enseña ni lo da a entender en ninguna parte, que el hijo como tal tuviera una preexistencia. Si hubiera un verso, pues lo diríamos, pero es que no lo hay. No hay ningún verso que hable del hijo como preexistente. Lo que está preexistente es Cristo. Y Romanos dice claramente quién es Cristo. Dice, él, según la carne, vino de los patriarcas. Está hablando de Cristo, pero el cual, sobre todo, es Dios. Así que el Cristo es el ungido, es la unción misma, es el Dios. Así que él siempre tuvo esa gloria, pero vestido como estaba, a punto de morir, a punto de ser sacrificado, creo que esa angustia se refleja otra vez cuando ya está en el huerto y él entró en angustia, en agonías.
Sí, que es que la gente quiere evadir ese momento, pero ese momento es crucial en la salvación de la humanidad. Y llega un punto en que él angustia tanto que suda como si fuera sangre. Y él ora lo que de pronto no quisiéramos escucharle, pero lo oró. Él dijo: Padre, si es posible, quita de mí esta copa. Pero volvió al orden: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Para nosotros, eso debe ser lo más grande, porque es que la salvación del hombre era un imposible. Si Dios hubiera podido salvar a la humanidad de otra manera, hubiera evitado que Cristo sufriera tanto, pero no había otra manera. Cristo tenía que morir, y de forma cruenta, y tenía que seguir escondido. Por ahí hay un versículo que dice: tú eres Dios que se esconde. Este era un Dios escondido, sin poder manifestarse, porque lo echaría a perder todo. No era la hora de las transfiguraciones, era la hora de aceptar el por qué vino aquí y el para qué vino aquí, y aceptarlo por bien nuestro. Así que aquí no se podía mostrar la gloria que él tenía, porque si se hubiera mostrado, se hubiera echado a perder lo que vino a hacer. Pero él esencialmente estaba en, eso es lo que dice el texto griego, y esa es la gloria que Cristo siempre tuvo. Hermano Álvaro, ha sido una bendición tenerlo aquí en Defensores de la Fe 2015, y queremos hacerle la invitación, si desea en algún momento y que le quede tiempo, de estar otra vez con nosotros. Ojo, usted me diga, sacamos el ratito. Hermano Álvaro, muchas gracias. Finalizamos entonces con las palabras de nuestro hermano Jesús Arias. Dios les bendiga. Amén. Amén, hermano Álvaro. Muy bien. A todos los nuestros que nos están sintonizando, queremos recordarle que este material de unicidad, escrito por el hermano Álvaro Jesús Torres, lo pueden encontrar en librería Luz y Verdad, @corpentunida.org.co, o pueden llamar a nuestro funcionario allí, Pedro Bonilla, 313-284-9054, Santa Fe de Bogotá, o a Yamilet Zapata en Barranquilla, 313-284-9043. Librería Barranquilla @corpentunida.org.co. Muchas gracias, Dios los bendiga. Consistorio de Ancianos, Corpentunida y Radio PUC te traen lo que estabas esperando. Defensores de la Fe 2015. Invitados: Fernando López, Álvaro Torres, Reinel Galvis, Gildardo Gómez y Jesús Arias. Una serie de programas radiales exclusivos, transmitidos solo por la nueva Radio PUC y nuestras emisoras afiliadas. El espacio para que descubras los principios doctrinales y puedas preguntar abiertamente. Escríbenos a nuestro correo preguntas@lanuevaradiopUC@gmail.com. Gracias por acompañarnos en este programa de hoy. Les invitamos para que nos sigan sintonizando. Para más información, visite www.radioipuc.org. Apologética en su máxima expresión en Defensores de la Fe 2015.